En Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi madrastra editó fotos para que pareciera que engañaba a mi prometido días antes de mi boda. Ahora suplica mi ayuda mientras mi padre la echa de casa. Su plan explotó en su cara. Estoy a punto de cumplir 28 años y mi gran día está programado para dentro de 3 semanas. Mi futuro esposo, Leo, tiene 29 años y llevamos una década juntos. Hace un par de meses finalmente me propuso matrimonio. Nos conocemos desde la escuela y nuestras familias tienen una relación cercana. Incluso mi madrastra, Sofía, de 48 años, quien parece tener una preferencia por Leo, a pesar de su aversión hacia mí. Sofía se unió a nuestra familia cuando yo estaba en la secundaria, alrededor de los 13 años. Mis padres nunca formalizaron su relación, pero mi madre tenía custodia compartida. Siempre mantuvieron una relación cordial después de separarse y se esforzaron por criarme juntos, algo por lo que estaré eternamente agradecida. Mi padre conoció a Sofía en su lugar de trabajo y tras un noviazgo de un par de años, decidieron casarse. Durante su etapa de cortejo, Sofía se mostró increíblemente amable conmigo, probablemente para asegurar su posición como mi madrastra y hacerme sentir cómoda, evitando que interfiriera en su relación con mi padre. Solo después de la boda empezó a revelar su verdadera personalidad. Nuestra relación se deterioró notablemente tras su matrimonio con mi padre, y ella sabía que ya no había obstáculos para tratarme mal. A pesar de mi corta edad, no dudó en ser extremadamente desagradable conmigo, lanzando insultos y creando un ambiente tóxico en mi hogar. Sin embargo, esta actitud solo se manifestaba en ausencia de mi padre. Frente a él, mantenía una fachada de amabilidad hacia mí. En los primeros meses me sentía completamente desconcertada por este cambio repentino en su comportamiento y me culpaba a mí misma, pensando que debía haber hecho algo para provocar su disgusto. Llegó un punto en que no pude soportarlo más y decidí hablar con mi padre al respecto. Él confrontó a Sofía y tuvimos una reunión familiar donde ella negó rotundamente haber sido otra cosa que amable conmigo, acusándome de inventar mentiras. Se mostró visiblemente alterada y comenzó a llorar, por lo que me pidieron que abandonara la habitación para que pudieran hablar en privado. Recuerdo que, en lugar de irme a mi habitación, me quedé justo fuera para escuchar la conversación, porque estaba tan confundida como mi padre y quería saber qué iba a decir sobre mí. Normalmente, era una niña bien educada y escuchar a escondidas no era algo que hiciera, pero me alegro de haberlo hecho ese día porque de lo contrario nunca habría descubierto la verdad sobre Sofía. La escuché decirle a mi padre que yo nunca parecía agradarle, incluso cuando ellos estaban saliendo, y que siempre me había mostrado grosera con ella. Pero nunca lo mencionó porque pensó que si era amable conmigo, eventualmente llegaría a aceptarla, lo cual no era cierto en absoluto. De hecho, estaba haciendo exactamente lo mismo que ella me hacía a mí, pero me acusaba de hacerlo para confundir a mi padre. Incluso llegó a sugerir que creía que la razón detrás de esto era que yo, por algún motivo, pensaba que ella estaba interfiriendo en la relación de mis padres y que era el obstáculo que les impedía volver a estar juntos. También insinuó que yo podría ser la causa de que ninguna de sus relaciones anteriores hubiera funcionado, porque justo después de pasar tiempo conmigo, se daban cuenta de cómo me sentía y huían en cuanto tenían la primera oportunidad, ya que obviamente ningún padre elegiría a su novia sobre su hija. Mi padre solo había presentado a 2 novias antes que Sofía y terminó con ambas, así que esa afirmación era completamente infundada. Pero ella estaba intentando vender esta teoría absurda de que yo estaba realmente molesta porque mis padres no estaban juntos y la culpaba por eso. De niña solo veía a mis padres como amigos que se turnaban para cuidarme, así que esta teoría suya de que yo impedía que él volviera con mi mamá no tenía sentido. Mi mamá también había salido con un par de hombres, y yo los conocía, así que no tenía esperanzas de que mis padres volvieran a estar juntos. De hecho, antes de que se casaran, incluso había tenido un par de conversaciones con Sofía sobre lo contenta que estaría si mi papá realmente se casara y la convirtiera en una parte permanente de nuestras vidas. Eso fue cuando ella realmente era amable conmigo. Pero después de escuchar esa conversación, me di cuenta de lo que estaba pasando porque, aunque era pequeña, no era ingenua. Comprendí que ella quería que me fuera, porque yo era lo único que aún lo vinculaba con su vida junto a mi madre, y probablemente no podía soportarlo. Estaba celosa e insegura, y por eso quería que yo me fuera.
Obviamente no podía decirle eso a mi papá, así que decidió que iba a tratarme mal y expulsarme en su lugar. Incluso siendo una niña pequeña, recuerdo sentir tanta rabia que volví a mi habitación y grité contra mi almohada durante un par de segundos. Luego, como una niña de 13 años, decidí que no iba a dejar que Sofía ganara ni me hiciera parecer débil. Ese día, cuando mi papá me preguntó si realmente tenía problemas con Sofía, decidí decirle que había tenido problemas con ella en el pasado, pero que trataría de mejorar, y esa respuesta pareció satisfacerlo. Y así comenzó finalmente la competencia. Decidí que, no importa lo desagradable que fuera ella conmigo, no iba a dejar que eso me afectara, y ciertamente no iba a permitir que me lastimara tanto como para que terminara alejándome de mi papá para siempre. Podría quejarme con mi papá una vez más, pero eso solo llevaría a más reuniones familiares y más discusiones, y eso solo dejaría a mi papá hecho un lío confundido sobre a quién creer, a su hija o a su esposa. Decidí que la mejor manera de lidiar con esto sería simplemente aguantarlo y dejar claro que Sofía había escogido la pelea equivocada con la niña equivocada. Era una niña, así que no puedes culparme exactamente por tomar esa decisión. Quería hacerlo dramático y superarla. También solía ver mucha televisión, así que culpa a eso por mi plan absurdo. Pero de todos modos, tomé una decisión y decidí que no iba a dejar que ella me afectara más. Así que durante los siguientes años, ella hizo todo lo posible por desanimarme y acorralarme con su horrible comportamiento, pero yo simplemente no le prestaba atención. Apretaba los dientes y lo superaba todo con una sonrisa, negándome a dejar que me afectara. Para mí era más fácil porque pasaba la mitad del mes en casa de mi mamá, así que no era como si tuviera que lidiar con Sofía todo el tiempo, y ella era amable conmigo cuando mi papá estaba cerca, así que no fue tan difícil para mí superarlo todo. Luego eventualmente me mudé para ir a la universidad y solo regresaba a casa para las vacaciones. Durante ese tiempo, mi papá siempre estaba cerca, así que no fue ningún problema para mí lidiar con Sofía. En tiempos recientes, ella aún buscaba oportunidades para atacarme cuando regresaba a casa, pero ahora simplemente no importaba porque en el fondo sabía que había ganado. Además, ahora soy mucho más madura en comparación con antes, así que ni siquiera me molesta. Además, ahora cada vez que visito mi casa, siempre voy acompañada de Leo, y Sofía se ve obligada a ser amable conmigo, porque él está presente. Leo ha conocido a mi familia muchas veces, y en realidad me sorprendió ver que Sofía era genuinamente amable con él las primeras veces. Él conocía nuestra historia, pero en general es un buen chico, así que también fue cortés con ella. Me sorprendió porque parecía que realmente le agradaba, lo cual ni siquiera creía posible, porque no pensaba que le gustara algo relacionado conmigo. Sin embargo, me sentía aliviada al ver que ella era amable con él y no lo trataba de la misma manera que a mí, porque hubiera sido bastante incómodo para todos nosotros. Pasando a lo que sucedió recientemente, Sofía le envió un mensaje de texto a Leo hace unos días contándole un montón de mentiras sobre mí y sugiriendo que huyera, porque casarse conmigo podría arruinar su vida. Le dijo que estaba viendo a otro chico, un amigo mío del vecindario, a sus espaldas, pero que hasta ahora lo había mantenido en secreto, porque creía que eventualmente haría lo correcto y le diría la verdad. Pero como no lo había hecho, ella creía que tenía que hacerlo por mí. Afirmó que me estaba casando con él solo porque tenía un trabajo mejor por ahora, pero tan pronto como mi otro novio pudiera conseguir un trabajo que igualara al suyo, lo dejaría y me iría. También dijo que me había escuchado planeando por teléfono con el otro chico y sintió que era su deber advertirle. Y ni una sola palabra de esto es verdad, pero Sofía le había enviado algunas fotos más de mí pasando el rato con ese otro chico, donde había borrado a todas las demás personas en la imagen con nosotros, y parecía que solo estábamos juntos en una cita. Esas fotos eran de su fiesta de cumpleaños, pero las había editado para hacer parecer que estaba sentada junto a él y que estaba cariñosa, así que parecía bastante sospechoso. Leo no era parte de ese círculo, así que solo estaba yo en la fiesta, y como no es activo en ninguna de sus redes sociales, tampoco había visto esa foto antes. Sofía le dijo en el mensaje de texto que no debía confrontarme al respecto, porque inevitablemente ella se involucraría, y eso crearía un problema con mi padre, lo que terminaría metiéndola en problemas a ella. Le indicó que simplemente terminara el compromiso sin mencionar nada de esto,
Y ahí fue donde ella metió la pata, porque asumió que Leo confiaría en ella y en esas fotos editadas más de lo que confiaba en mí. Me siento sí. Él vino a mí tan pronto como recibió esos mensajes y me preguntó de qué se trataba todo eso. Ni siquiera parecía sospechoso, solo curioso. Después de leer los mensajes, le expliqué que ella solo estaba inventando mentiras para sabotearnos justo antes de la boda. Ni siquiera tuvo que pensarlo un segundo antes de creerme. Llamé a mi papá inmediatamente porque estaba furiosa y ya no podía seguir aguantando a Sofía. Le conté sobre el mensaje que su esposa le había enviado a Leo en un intento de arruinar nuestra relación con solo un par de semanas antes de la boda. También le conté sobre cada otra pequeña cosa que ella había hecho en el pasado y no escatimé en detalles. Le solté todo sobre nuestra relación tensa y competitiva que había ocultado de él por el bien de mantener la paz en la familia. Pero ahora no había punto en hacerlo, ya que estaba más claro que nunca que Sofía no dejaría de intentar meterse conmigo y ya no era una niña, así que no iba a dejar que se saliera con la suya y tratara de involucrarse en juegos mentales estúpidos para demostrar que de alguna manera soy más fuerte como lo hice en el pasado. Le conté a mi papá todo lo que había mencionado anteriormente en este post y le di un ultimátum. Le dije que podía cortar lazos con Sofía o yo lo haría con él. En cambio, me pidió que le diera tiempo para pensar y al menos hablar con Sofía al respecto, porque estaba tan confundido y perdido y ni siquiera había comenzado a procesar lo que le acababa de decir. Le dije que tenía hasta el final del día para responderme, y después de eso, la pelota estaba en su tejado. Personalmente, creía que fui más que justa en cómo reaccioné ante la situación y no obligué a mi papá a hacer nada. Fue su propia elección. Ignoré todo lo que Sofía decía durante mucho tiempo, pero ahora no podía seguir ignorándolo más porque estaba tratando de meterse en mi relación y eso no iba a funcionar. Después de darle ese ultimátum a mi papá, no hablé con él durante el resto del día porque pensé que necesitaba su espacio para tomar una decisión, así que no había manera de que influyera en su decisión, que era completamente su propia elección. La razón por la que estoy estresada es por el hecho de que no tuve parte en la decisión que tomó, pero todos me culpan a mí de que Sofía fuera expulsada de su casa y de que mi papá le dijera que quería divorciarse. Con todos, principalmente me refiero a sus amigos y un par de sus familiares, pero incluso así son muchas personas las que me están enviando mensajes de texto para acusarme de sabotear su matrimonio a propósito. Algunos incluso me han enviado mensajes de texto diciendo que probablemente he estado tratando de hacer esto desde que era niña, lo cual es absurdo, porque si hubiera intentado deshacerme de ella cuando era niña, lo habría logrado desde hace mucho tiempo y no habría esperado hasta ahora. Mi papá me dijo ese mismo día que había dejado a Sofía y sonaba aliviado por eso, así que decidí darle algo de tiempo y no discutirlo el mismo día. Han pasado un par de días ahora, pero aún no lo hemos hablado, porque he estado tan ocupada con los preparativos de la boda. Ahora que solo faltan unas pocas semanas, también está el hecho de que Sofía está constantemente tratando de enviarme mensajes de texto y convencerme de que necesito decirle a mi padre que la vuelva a aceptar. El otro día, me envió un correo electrónico desde una cuenta nueva, porque la bloqueé en todos los demás lugares, y prácticamente me estaba rogando que hablara con mi padre y lo convenciera de que la volviera a aceptar. Me dijo que solo estaba tratando de bromear conmigo y con Leo, y que en realidad no quería causarnos problemas. Lo dudo mucho, pero incluso si le doy el beneficio de la duda, aún no explica por qué lo estaba instando a dejarme sin confrontarme, para que ni siquiera tuviera la oportunidad de explicarme. Dijo que después de mi llamada telefónica, mi padre la confrontó inmediatamente, y estaba tan enojado que ella ni siquiera pudo explicarse correctamente, y él le dijo que se fuera. Así que se fue apresuradamente, sin tener la oportunidad de explicarlo todo correctamente. Para ser justos, no creo que explicarlo todo hubiera funcionado a su favor de todos modos, así que probablemente es mejor que se fuera. Pero de todos modos leí ese correo electrónico y también he estado leyendo los mensajes de texto que sus amigos y familiares me han estado enviando, y honestamente comencé a preguntarme si yo soy la mala aquí. No puedo evitar sentir que fue un poco injusto de mi parte darle a mi papá ese ultimátum, y probablemente no debería haberlo hecho. No me arrepiento de decirle la verdad, porque él merecía saberlo, y yo merecía sacarlo de mi pecho, pero supongo que el ultimátum fue un poco extremo. Sofía está viviendo en un hotel en este momento,
pero tiene dinero limitado propio, ya que dejó su trabajo un par de años después del matrimonio y no se molestó en ahorrar, así que básicamente está contando conmigo para arreglar las cosas entre ella y mi papá. ¿Fui demasiado lejos al darle a mi papá un ultimátum para que eligiera entre yo y mi madrastra? Actualización 1. Hola a todos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todos los comentarios cariñosos y el apoyo abrumador. Significa muchísimo para mí y para Leo. Creo que estaba dándole demasiadas vueltas a todo y no tenía por qué preocuparme por ser la villana de la historia o algo así. Muchos de ustedes me preguntaron cuál era la verdadera razón por la que no le conté nada a mi padre sobre cómo Sofía me trataba cuando era niña, ya que algunos no se tragaban toda la teoría sobre querer demostrar que era más fuerte y esas cosas. Bueno, para ser completamente honesta, eso era parte de la verdad, y sí quería probarle que era fuerte y que ella no podía quebrarme con su comportamiento desagradable. La otra parte de la razón era que mi papá realmente parecía estar feliz con ella, y no quería arrebatarle eso. Supongo que era una niña bastante altruista, y nunca antes había visto a mi papá tan contento simplemente por estar con alguien. Ninguna de sus otras novias había tenido este efecto en él. No sé cómo esa bruja lo logró, pero mi papá simplemente se transformó en una persona más alegre, animada y despreocupada cuando estaba cerca de ella. Por eso mantuve todo en secreto. Hace poco, 1 o 2 días después de publicar aquí, tuve una conversación con mi papá y mantuvimos una charla sincera sobre mi infancia y cómo Sofía me trataba. Me pidió perdón por no haber estado presente en ese momento, porque estaba muy ocupado con el trabajo, y lo perdoné por eso porque no puedo quejarme cuando me ha dado una vida maravillosa. En cuanto a Sofía, siempre se comportaba de manera increíblemente amable conmigo cuando mi papá estaba cerca, así que no había forma de que él pudiera haber notado la tensión entre nosotras, y yo nunca se lo conté, así que no lo culpo por no darse cuenta de que teníamos problemas. Dijo que le resultó un poco difícil asimilar lo que le conté, pero después de hablar con ella al respecto una vez que colgó el teléfono conmigo, se dio cuenta de que definitivamente tenía que cortar lazos con ella y que me debía una gran disculpa. Aparentemente, al ser confrontada sobre los mensajes que le envió a Leo, primero trató de negarlo y dijo que debía ser un error, pero los mensajes obviamente los había escrito ella, así que mi papá le preguntó nuevamente y entonces confesó que estaba tratando de cancelar la boda a propósito. Pero dijo que tenía una razón de peso para hacerlo. Su razón muy válida era aparentemente que mi papá estaba contribuyendo a la boda, pero ella creía que él la estaba financiando por completo, lo cual no era cierto. Mi papá solo está pagando el lugar. Leo y yo cubrimos todo lo demás. Sofía y mi papá tenían planes de irse de vacaciones en los próximos meses, así que temía que él terminara gastando demasiado dinero en la boda y luego no pudieran permitirse el viaje. También creía que yo iba a hacer de esto un hábito y seguir pidiéndole dinero a mi papá cada vez que lo necesitara si él pagaba por mi boda. Tuvo la osadía de decirle a mi padre que solo estaba tratando de protegerlo de tener que lidiar con eso. Pero mi papá no es ningún tonto. Sabía que lo único que ella estaba tratando de salvar eran sus vacaciones. Lleno de indignación, la echó y le dijo que no volviera porque ahora sabía que todo lo que le había dicho era cierto. Ella ha estado intentando comunicarse con él desde que la obligaron a irse, pero él ha silenciado su teléfono y no ha respondido. Es increíble cómo estuvo dispuesta a arruinar mi boda, solo porque quería unas vacaciones, y es aún más cómico que creyera que yo iba a derrochar el dinero de mi papá, cuando en realidad es ella quien depende de los ingresos de mi papá. Pero está bien, mi papá ha iniciado los trámites de divorcio y espero que todo se resuelva pronto. Es un poco triste para mi papá, pero al menos finalmente me liberaré de ella. Actualización 2. Bueno, falta solo una semana para la boda. Hace un par de días finalmente comenzaron los trámites de divorcio de mi papá. Pensé que estaría completamente destrozado emocionalmente, porque han estado juntos durante bastante tiempo, pero en realidad ha estado manejando esto sorprendentemente bien. O tal vez está reprimiendo todo y no nos deja verlo. Sea cual sea el caso, me aseguraré de que esté bien y lo pondré en contacto con un terapeuta y lo convenceré de ir, porque mi madre piensa que no es saludable para él ocultar sus emociones, porque eso significa que eventualmente tendrá un colapso en algún momento en el futuro. Sofía dejó de intentar comunicarse conmigo, lo cual es un alivio porque si me hubiera enviado más mensajes, probablemente habría sido dura con ella.
Mi madre cree que es la perspectiva de la pensión alimenticia lo que la hizo dejar de luchar contra el divorcio, y creo que es una teoría plausible. Probablemente se irá de vacaciones por su cuenta ahora. Leo y mi madre han sido un gran sistema de apoyo para mí y mi papá en este momento, y estoy realmente agradecida por ambos. Mi mamá incluso ha estado enviando comidas a mi papá, porque sabe que le cuesta cocinar para sí mismo. No es que no pueda, es solo que es realmente malo en eso, algo que he heredado. Ambos somos pésimos en la cocina. Es por eso que mi papá y yo hemos planeado que todos vamos a cenar juntos al menos una vez a la semana, para mantenernos en contacto y para que él no se sienta solo y yo no me sienta culpable, algo que he estado experimentando mucho, ya que técnicamente soy la razón por la que tuvieron que separarse. Sé que no se supone que me sienta culpable porque hice lo correcto, pero aún así lo hago, y estoy tratando de trabajar en eso con mi terapeuta. Actualización 3. Leo y yo ya estamos casados. Han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización y estoy inmensamente agradecida de que tantos de ustedes hayan mostrado interés. Muchísimas gracias por todo el cariño y el apoyo. No esperábamos esto. Fue una ceremonia y recepción preciosas. No podríamos haber soñado con una boda mejor. Todos nuestros amigos y familiares estuvieron presentes y fue realmente maravilloso. Podría seguir hablando de ello durante horas, pero creo que ustedes estarán más interesados en saber qué está pasando con papá y Sofía. Sofía está exigiendo quedarse con la casa y una pensión alimenticia considerable, pero el abogado de mi papá está luchando con uñas y dientes en su contra. Parece poco probable que obtenga algo de eso, especialmente no con mi testimonio en su contra. Ahora que sabe que mi papá no va a caer en su pequeño acto de inocencia, mi papá está asistiendo a terapia para procesar todo esto, y estoy segura de que lo superará.